Ok, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a nombre del doctor Roel Sánchez Sánchez, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, en sus 192 años de fundación. Y por supuesto, a nombre del Instituto de Informática de la UNSA, a cargo del ingeniero Ciro Villegas Chamorro. La Universidad Nacional de San Agustín es una universidad pública peruana ubicada en la ciudad de Arequipa. Fue fundada el 11 de noviembre de 1828, siendo la quinta universidad más antigua del país y la segunda fundada en la época republicana. Dentro de las actividades a desarrollar por su aniversario, hoy presentamos esta importante videoconferencia. Últimas modificaciones en el régimen laboral en el marco del COVID-19, a cargo de la abogada laboralista, docente a nivel superior, magíster en Derecho Constitucional e importante colaboradora en la Gerencia Regional de Trabajo. Con ustedes, la doctora Joana Vargas Ochoa. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Espero que se vean mis diapositivas. Bueno, el tema que voy a exponer el día de hoy son las últimas modificaciones del régimen laboral en el marco del COVID. Las modificaciones, específicamente en cuanto a la normatividad, tendremos que indicar que más lo que ha emitido el Estado es justamente y ha impulsado lo que es el trabajo remoto. Sin embargo, tendríamos que decir, antes de empezar, ¿se ve la siguiente diapositiva, por favor? Sí, adelante. Ya está, perfecto, muchas gracias. Antes de empezar, tendríamos que decir que todo se inicia mediante un contrato laboral. Y un contrato laboral tiene que cumplir 3 requisitos específicamente. Si ven a la mano izquierda, hay una persona que se encuentra de color verde, que tiene una letrita que es T, que significa trabajador. A mano derecha hay una persona con un terno de color café y tiene la letra E, que en esta escenografía va a ser el empleador. Este trabajador y este empleador van a firmar un documento que se llama contrato laboral. En pocas palabras, es un acuerdo de voluntades. Este contrato laboral tiene que tener 3 requisitos. Uno de ellos es la prestación de servicios, que tiene que ser personalísima. Quiere decir que solamente el trabajador y solamente él puede realizarla. Obviamente el empleador se va a ver afectado en cuanto a su billetera, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que realizarle un pago de remuneraciones a este trabajador que obviamente previamente ha sido pactado con anticipación y esto obviamente tiene que estar en el contrato laboral. Al existir la prestación de servicios y el pago de remuneraciones, entre ellos existe una subordinación de trabajador a empleador. Ojo, hay una flecha en la parte superior de color verde donde hay una palabra que dice locación de servicios, que es totalmente diferente a lo que es el contrato laboral. Entre estas dos, ¿cuál es la diferencia? De que el contrato de servicios es un contrato civil, mas no es un contrato laboral. En un contrato de servicios no existen los beneficios laborales que sí existen pactados en un contrato laboral, como por ejemplo CTS, vacaciones, gratificaciones, bono extraordinario, asignación familiar, etcétera, etcétera, que obviamente se le va a pagar al trabajador dependiendo del tiempo que éste ha laborado y dependiendo también de la acreditación que tenga el empleador ante la REMIPI, ante el Ministerio de Trabajo, porque no todos los trabajadores tienen lamentablemente los mismos requisitos que entre ellos. El contrato de locación de servicios, al ser un contrato civil, netamente civil, tiene que cumplir un requisito especial que tiene que ser por escrito, ¿correcto? El trabajador se ve obligado a emitir recibo por honorarios. En el contrato laboral, el trabajador simplemente se obliga a realizar sus funciones, su trabajo, a cumplir el horario de trabajo, netamente. Y el empleador se va a ver obligado a emitir las boletas de pago y realizar los depósitos correspondientes mensualmente, realizar el pago ya sea semanal, quincenal, mensual, realizar las retenciones para los aportes de la ONP y la AFP y obviamente pagarle un seguro social a su trabajador. Ese es un contrato laboral. El contrato de locación de servicios no es un contrato laboral, recalco, es un contrato civil. Sin embargo, algunos empleadores realizan mal estos contratos. Queda entender
que algunos trabajos en los cuales el empleador tiene que colocarlo a su trabajador en planilla, no lo realiza y obliga a que el trabajador emita sus recibos por honorarios. Entonces, eso desde ese punto de vista laboral está totalmente erróneo, porque es el empleador el que se tiene que ver obligado, obviamente, a cumplir todos los beneficios y los derechos que les he mencionado anteriormente. Las diapositivas las he elaborado con un rol de preguntas, es pregunta y respuesta. Vamos a hacer exégesis. Les voy a leer la respuesta y adicionalmente les voy a explicar. Si tienen alguna pregunta, por favor me avisan. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los contratos a plazo fijo cuyo plazo vence en el periodo del estado de emergencia nacional? ¿El vencimiento de plazo sigue siendo una causa válida del contrato durante la declaratoria de estado de emergencia nacional? Lo primero que tenemos que ver en esta pregunta es distinguir lo siguiente. La pregunta dice, ¿qué pasa con los contratos a plazo fijo? Entonces, ahí va la primera interrogante. ¿Qué será un contrato a plazo fijo? Un contrato a plazo fijo, obviamente, es un contrato netamente laboral. Nosotros sabemos que en el mercado existen diferentes tipos de contratos. Contratos por temporada, contratos por necesidad, pero específicamente los contratos que nosotros quizás conocemos más ampliamente son dos tipos de contratos. Los contratos a plazo fijo, que son aquellos contratos que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y otro totalmente diferente que son los contratos a tiempo indeterminado, que son los contratos que tienen una fecha de inicio, mas no tienen una fecha de finalización. Estos contratos a plazo fijo, si bien es cierto, tienen que cumplir también ciertos requisitos. Algunos contratos son redactados, obviamente por escrito, y hay unos contratos que son verbales. Vamos con la respuesta a la primera pregunta. Dice, la causa de la extinción de la relación laboral en este caso sería el término del plazo del contrato y es válida, a pesar de estar en un estado de emergencia nacional. El empleador estará obligado a pagarle su liquidación de beneficios sociales y todo pago pendiente dentro de las 48 horas de haber terminado el vínculo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un contrato a plazo fijo, y hemos indicado que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si durante este estado de emergencia nacional que ha pasado justamente y que actualmente nos encontramos, nuestro contrato concluye, termina, lamentablemente el empleador ya no tiene la obligación de renovarnos nuevamente nuestro contrato. En conclusión, empezamos, concluye y el empleador tiene que pagarnos nuestra liquidación dentro del plazo de 48 horas, es decir, 2 días hábiles. Hubo algunas consultas en el sentido de que cómo es posible de que el empleador vaya a despedir a un trabajador justamente en ese estado de emergencia nacional. Sin embargo, si el contrato es a plazo indeterminado, es decir, tiene una fecha de inicio, más no tiene una fecha de finalización, en consecuencia estaríamos hablando de un despido arbitrario. Después voy a leer sus preguntas. Esperen un momentito, por favor, ¿ya? Primero voy a terminar de exponer esta partecita y después les voy a dar la oportunidad de que ustedes me realizan las preguntas respectivas. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con los contratos a plazo fijo cuyo plazo vence en el periodo del estado de emergencia nacional? La causa de la extinción de la relación laboral en este caso sería el término del plazo del contrato y es válida. En pocas palabras, no existiría el despido arbitrario. Repito, ¿por qué? Porque el plazo fijo es aquella en la cual tengo una fecha de inicio y tengo una fecha de finalización. Ejemplo, tengo un trabajador que ingresa a laborar el 1 de enero y concluye su vínculo laboral el 30 de junio. ¿Es obligación del empleador seguir renovando el contrato en julio y agosto? Dependiendo. Si el empleador quiere seguir contando con este trabajador, obviamente le va a seguir renovando el contrato. Si de repente ya no quiere trabajar con este trabajador, valga la redundancia, pues obviamente va a esperar a la fecha de culminación del contrato, ahí termina su vínculo laboral y obviamente hay que pagarle sus beneficios laborales dependiendo cuáles fueran estos. ¿Qué pasa en el periodo de prueba? ¿Qué es el periodo de prueba? Todos los contratos laborales están sujetos al periodo de prueba. Este periodo de prueba es justamente el tiempo, el lapso de plazo que la ley otorga al empleador
a fin de que si durante el tiempo que está laborando el trabajador, el empleador ve en el trabajador si cumple o no con los requisitos o las expectativas que éste tiene para que siga desempeñando las funciones para la cual ha sido contratado. Vamos a leer la respuesta y les voy a explicar con un ejemplo. El periodo de prueba se sigue regulando por sus propias normas, las que les acabo de explicar, y ahorita le voy a ejemplificar, teniendo por objeto que el empleador pueda evaluar los conocimientos y aptitudes del trabajador al inicio del contrato. Por lo tanto, el periodo de prueba no puede ser usado para cesar al trabajador por causa del estado de emergencia nacional. En todo caso, el cese por periodo de prueba debe guardar relación con la falta de conocimientos o actitudes esperadas para el puesto que el trabajador ocupa. Vamos a ejemplificar. Les he indicado que el periodo de prueba se encuentra amparado por norma. Este periodo de prueba generalmente es de 3 meses. Hay algunos periodos de prueba que pueden ser de 6 meses, inclusive hasta de 1 año, pero solamente pueden ser para ciertos trabajos. Por ejemplo, si yo contrato a una persona netamente para que sea un trabajador de confianza, entonces, obviamente, si esa confianza no está sujeto a control de entrada ni salida y va a estar disponible las 24 horas si yo fuese el empleador. Entonces, este trabajador no va a cumplir un periodo de prueba de 3 meses, sino este periodo de prueba por el cargo que tiene va a ser como máximo 1 año. Este periodo de prueba, en el primer ejemplo que les voy a explicar, un trabajador ingresa a laborar el 1 de enero del año 2020 y su vínculo laboral concluye el 30 de junio del 2020. Pongámonos el ejemplo primero de que no estamos en esta situación de COVID, que no estamos en el estado de emergencia nacional. Si el periodo de prueba, como indica la norma, es de 3 meses, entonces llegamos a la conclusión que nuestro trabajador, obviamente el periodo de prueba va a ser el mes de enero, febrero y marzo. Si el trabajador sobrepasa estos 3 meses y llega a trabajar abril, obviamente se tiene que cumplir el contrato para el cual fue contratado, el periodo. Es decir, este trabajador va a concluir su vínculo laboral el 30 de junio del 2020. El primer ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a consignar las mismas fechas. Este trabajador ingresó a laborar el 1 de enero del año 2020, su vínculo laboral concluye el 30 de junio. Pero ¿qué pasa? Ese trabajador en el mes de enero, el empleador lo miraba indicándole, bueno, creo que este trabajador se va a ir. Y en el mes de febrero, el empleador le cursa su carta y le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero contar contigo, muchas gracias, estás dentro del periodo de prueba y ya no quiero que más trabajes. El trabajador, y obviamente nuestro primer sentir va indicando, me están botando, me están echando, tengo un contrato hasta el mes de junio, mi empleador me está botando. Y yo quiero que mi contrato se cumpla hasta el mes de junio. Pero ¿qué pasa? No ocurre de esa manera. Tenemos que verificar que justamente existe el periodo de prueba. Y si el empleador en el mes de febrero nos retira la confianza y nos dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí nomás. Entonces lo único que tiene que hacer el empleador es pagarnos los meses en los cuales hemos laborado, obviamente, nuestra remuneración y los beneficios que hemos adquirido, ya sea CTS, vacaciones, gratificaciones, dependiendo cómo el empleador se encuentre acreditado, más no existe el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque justamente se ha suscitado el despido dentro del periodo de prueba. Ahora, ¿qué pasa en esta época de COVID? Dentro de esta época de COVID, indica, ¿no? Existe el periodo de prueba. Dice, por lo tanto, el periodo de prueba no puede ser usado para cesar al trabajador por causa del estado de emergencia. Es decir, yo no le puedo decir a mi trabajador, sabes que estamos en estado de emergencia, en consecuencia, ya no puedo seguir pagándote. El empleador tendría que ser un poco más inteligente y decir, si ya no quiero que trabajes, va a cesar tu periodo de prueba, pero por alguna falta de conocimiento o aptitudes que de repente el trabajador no cumpla con las expectativas inicialmente, para eso yo lo contraté. Que es bien raro, porque si estamos en el estado de emergencia nacional, nosotros sabemos que ha existido una inmovilización. En consecuencia, nosotros no hemos podido salir a trabajar. Pero eso también tiene una excepción que también les voy a explicar en las siguientes diapositivas.
Otras modificaciones que ha habido y consultas que hemos tenido justamente es el descanso vacacional. En la diapositiva que les estoy mostrando, justamente se puede visualizar que un trabajador está dejando su escritorio y está tomando un implemento para irse a la playa corriendo. Al que menos, obviamente, después de un periodo largo de haber laborado y de cumplir los requisitos, que específicamente es un año de haber trabajado, merecemos el derecho de poder descansar. La pregunta es, ¿qué pasa con el trabajador en época de COVID que estaba de vacaciones e iba a regresar en el transcurso de la cuarentena? ¿Cómo se consideran esos días? ¿Si se le paga, no se le paga? La respuesta: si el trabajador presta servicios en actividades vinculadas con servicios y bienes esenciales, retornará a laborar una vez concluido su descanso vacacional. Nosotros sabemos que justamente esto de la cuarentena ha empezado en el mes de marzo, el 16 de marzo. ¿Qué pasa si el trabajador a partir del 1 de marzo estaba de vacaciones hasta el 31 de marzo? En abril, que obviamente se amplió lo de la cuarentena y el estado de emergencia nacional, en consecuencia, ¿qué debería hacer este trabajador? Debería de reincorporarse a trabajar. Pero ustedes me dirán, pero si usted acaba de indicar que obviamente no vamos a poder trabajar porque todos hemos tenido que estar en nuestras casas. Acá viene la siguiente respuesta, que también se los voy a complementar con un ejemplo. Tratándose de trabajadores que prestan servicios en actividades distintas a los servicios de bienes esenciales, si el descanso vacacional termina dentro del periodo del estado de emergencia, el empleador deberá adoptar las medidas que establece el decreto de urgencia 029-2020 por los días restantes. Es decir, aplicar el trabajo remoto, que también les voy a explicar. Y en caso sea incompatible con la naturaleza de las labores del trabajador, debe otorgarle una licencia con goce de haber. También les voy a explicar. La compensación se sujeta a lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo corresponde la compensación posterior al estado de emergencia nacional. En español, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que si bien es cierto, la mayoría de todos los peruanos y a nivel del mundo, hemos estado internados en nuestras casas porque obviamente no hemos podido salir, ha habido personas que sí han laborado de acuerdo a las actividades que estas personas han realizado. Por ejemplo, han trabajado los señores médicos, los enfermeros o enfermeras, los señores vigilantes, las señoras de limpieza, y posteriormente, conforme hemos ido pasando y de acuerdo a la reactivación económica, se han ampliado otros más. Entonces, en la pregunta, ¿qué pasa con el trabajador que estaba de vacaciones e iba a regresar en el transcurso de la cuarentena? ¿Cómo se consideran estos días? Recalco nuevamente mi ejemplo. Si mi trabajador se encontraba de vacaciones el 1 de marzo y tenía que regresar el 31 de marzo, ¡pah!, a la mitad del mes justamente nos agarró la cuarentena y el estado de emergencia nacional, que implicaría que este trabajador en el mes de abril tendría necesariamente que ingresar a laborar. Pero la norma indica no puedes entrar a laborar. ¿Por qué? Porque en todo caso tienes que aplicar el trabajo remoto. ¿Y qué es el trabajo remoto? Vamos adelantando. Es obviamente un trabajo, pero ya no lo voy a realizar como lo realizaba antes, sino lo voy a realizar pero de diferente manera. La respuesta también da una alternativa más y dice, y en caso sea incompatible con la naturaleza de las labores del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que hay actividades en las cuales yo necesariamente como trabajador tengo que realizarlas dentro del centro laboral. No puedo realizarlas de una manera diferente. Por ejemplo, si yo soy una persona que me encargo de ser la secretaria de una empresa, ¿puedo realizar el trabajo remoto en mi casa? Probablemente sí. Hay algunas secretarias que necesariamente o de repente pueden llevarse el trabajo a su casa a realizar la actualización de sus libros, de actas, de repente de alguna información, pueden redactar los oficios, tienen el internet en su casa y pueden realizar sus labores cotidianas. Pero hay otras labores en las cuales necesariamente tienen que ser personalísimas, que yo necesariamente lo tengo que utilizar. Por ejemplo, si yo de repente me encargo de la fabricación de algún instrumento y para la realización y la creación de este instrumento necesito una maquinaria en la cual no la puedo movilizar, obviamente yo no voy a poder realizar trabajo remoto.
Y la norma también ha establecido las pautas para las cuales si el empleador me va a pagar o no me va a pagar y cómo me va a pagar. También hay una pregunta al respecto. Para hablarles de estos temas, yo voy a explicarles tres temas específicamente. Una de ellas es, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores, la suspensión imperfecta de labores y, como les había indicado, las licencias con goce de haber. Si ustedes pueden visualizar en sus monitores, hay justamente tres figuritas y las tres figuritas nos van a dar el concepto. En la primera dice trabajo y hay una raya oblicua, de entender que no trabajo. La siguiente figura hay una persona que está mirando el calendario que llega al fin de mes, que es cuando generalmente se nos paga la remuneración, pero sin embargo está metiendo sus manitas dentro de su bolsillo y está sacando justamente sus bolsillos indicando que no tienen plata. Y al costado hay una figura en la cual se visualiza que hay personas que están suscribiendo un contrato. Entonces, si tuviésemos que dar un concepto sobre qué cosa es la suspensión perfecta de labores, indicaríamos lo siguiente. Es un supuesto excepcional en el cual cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar servicios. En pocas palabras, no trabajo. Y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. El empleador no me paga y me quedo misia, sin que desaparezca el vínculo laboral. En pocas palabras, mi contrato continúa. Entonces, si tuviese que dar nuevamente un concepto, suspensión perfecta de labores, es aquella en la cual no trabajo, no me pagas, pero sigo siendo trabajador contigo porque existe un contrato vigente. Esa es la suspensión perfecta de labores, que es lo que todo este año, diremos, y lo que se está dando, entre comillas. La siguiente es la suspensión imperfecta de labores, que también se está dando. Volvemos a visualizar en las figuras que he consignado en la diapositiva. Trabajo, no trabajo. En la siguiente estoy viendo que hay una persona que sí me está dando dinero, y todavía son dólares. Y al costado que justamente existe la suscripción de un contrato. Entonces, en concepto dice, la suspensión imperfecta es cuando el trabajador deja de prestar sus servicios. No trabajo, pero el empleador debe seguir pagándome la remuneración. No trabajo, pero me pagas. Y obviamente me pagas, no trabajo, pero obviamente existe nuestro contrato. ¿Cuándo, por ejemplo, se da esta suspensión imperfecta de labores? El ejemplo clásico, las mujeres en estado de gestación. Existe un periodo en el cual las mujeres, por norma y por ley lo establece de esa manera, solamente va a laborar un lapso de tiempo y posteriormente, después de dar a luz, se va a ir a descansar a su casa por 98 días. Estos 98 días se pueden dividir, ¿no? La mitad antes de dar a luz y la mitad posteriormente después de dar a luz. Pero hay algunas madres que lo dicen, voy a trabajar hasta el último día que yo pueda y desde ahí van a contar mis 98 días en adelante. Ese es, por ejemplo, un ejemplo clásico. Otro ejemplo clásico de suspensión imperfecta de labores en la cual yo no trabajo, pero el empleador me paga. Estoy trabajando, me accidento. Obviamente me voy al hospital y el médico me va a emitir un certificado de incapacidad para el trabajo. Y me dice, tú no vas a poder trabajar durante el lapso de 20 días o de 10 días. Hago la entrega de ese certificado de incapacidad de trabajo que es conocido como el CIT a mi empleador. Y le digo, ¿sabes qué, jefe? No voy a poder ir a trabajar porque estoy mal. Me han enyesado mi pie, en consecuencia no puedo. Entonces el empleador se va a ver obligado a pagarme esa remuneración. Sí, yo voy a ir a trabajar, obviamente no. ¿Nuestro contrato permanece? Sí. Esa es la diferencia entre suspensión perfecta e imperfecta de labores. Voy a volver a repetir. La suspensión perfecta de labores es, no trabajo, no me pagas. Pero nuestro vínculo laboral continúa, no cesa. No hay despido, no hay culminación de vínculo laboral, no hay liquidación de beneficios, no. Esa es la última figura que se está dando. No trabajas, no te pago, pero sigue tu vínculo laboral. Y la suspensión imperfecta es, no trabajas, te pago y obviamente persiste tu vínculo laboral. Otra figura que también se da en estos cambios que ha habido por lo del COVID es la licencia con goce de haber.
que también lo voy a tratar en el trabajo remoto. La licencia con goce de deber, ¿qué es? Son los supuestos de suspensión imperfecta de labores. Si la suspensión imperfecta es no trabajo, pero me pagas, que se produce en aquellos casos en los cuales el trabajador no puede realizar trabajo remoto, no puedo ir a trabajar, por el ejemplo anterior que les he brindado. Se puede dar el caso que de repente yo para realizar mi trabajo necesito una maquinaria específicamente que no puede ser movida de la empresa, a diferencia de la señorita secretaria que quizás puede llevarse la computadora, la impresora a su casa, los libros de actas, los libros que tiene que llenar. De esa manera, pese a que este último no presta servicios, igualmente recibe su remuneración en el marco de los decretos 026 y 029-2020, que es un decreto de urgencia. Ahorita les voy a explicar qué cosa es el trabajo remoto. En la figura del trabajo remoto se puede visualizar que existe una persona que nos está dando las espaldas. Existe una guía especial que el Ministerio de Trabajo ha emitido para que nosotros podamos realizar el trabajo remoto, y una de ellas es, por ejemplo, que tenemos que estar en un lugar sano, tranquilo, que se encuentre bien, con bastante luz. Por ejemplo, al lado tiene su lámpara. Un ambiente agradable. A un costado se encuentra una planta y se encuentra una taza por si obviamente necesita tomar su tecito. Y se ve también un monitor y ahí se visualiza también que está conversando con diferentes personas. En algunos casos nosotros habíamos manifestado, no sé si alguno de ustedes había realizado trabajo remoto, pero pensamos que el trabajo remoto era un poco más fácil, porque el trabajo obviamente yo me encontraba en mi casa, podía quizás levantarme a la hora que yo quería, tomar mis alimentos, ya sea desayuno, almuerzo y cena, a la hora que quizás yo deseaba, pero sin embargo tengo que cumplir una función como si estuviese físicamente en mi centro laboral. Personalmente en mi trabajo, los documentos nos enviaban al correo electrónico, nos mandaban 6 resoluciones, y mis compañeros y quien les habla teníamos que darle respuesta a esos documentos. Teníamos que enviar la respuesta, pero lamentablemente todos los documentos no eran igual uno de otros, todos eran totalmente diferentes. Entonces, ¿qué se originó? Ahí está, creo que así está mejor, ¿no? Ahora vamos a ver. Y de verdad era un estrés total. Nosotros pensábamos en un principio de que, bueno, estoy en mi casa, pues me levanto a la hora que yo quiera, pero mi jornada laboral terminaba a las 4:15 de la tarde. Y se supone que a las 4:16, a más tardar 4:30, yo tenía que remitir los documentos que yo había realizado en mi domicilio. Pero a veces por la complejidad del mismo o por levantarme tarde, no podía cumplir con ello. Entonces, ¿qué obligaba al resto de los compañeros a levantarse un poco más temprano? Porque algunos tienen carga familiar, tienen hijos que también necesitan el uso de las computadoras, necesitan el internet. Y al tener varias máquinas vendidas, la velocidad del internet disminuye un poco. Sin contar el hecho que de repente en alguna oportunidad en sus distritos haya apagón, o de repente se queden sin internet como ha ocurrido y uno no pueda cumplir con el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que optar? De llamar por teléfono al jefe y decirle, ¿sabes qué? Ha ocurrido esto, no puedo cumplir con el trabajo. Apóyame, por favor, o lo voy a realizar en otra fecha. No me mandes más trabajo porque no voy a poder cumplirlo. Entonces, en concepto, ¿qué es el trabajo remoto? Es la prestación de servicio subordinada. Tengo un jefe que realiza uno o una trabajadora que se encuentra físicamente en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario. ¿Qué significa que se encuentra físicamente en su domicilio? ¿Qué es el domicilio? El domicilio es el lugar habitual donde yo radico. En pocas palabras, sus casas. O en un lugar de aislamiento domiciliario. ¿Y cuál será ese lugar de aislamiento domiciliario? El lugar de aislamiento domiciliario es aquel lugar, por ejemplo, en casa somos 5 integrantes de la familia. Papá, mamá, 3 hermanos. Vamos a ponernos en el hipotético caso que papá y mamá y un hermano estén contagiados de COVID, lo cual va a obligar a que el resto que se encuentre bien, obviamente vaya a otro lugar. Ese lugar a donde yo me voy a ir es el aislamiento domiciliario, un lugar diferente al lugar habitual en el cual yo radico. De repente puede ser la casa de algún tío, la casa de un familiar, al frente de mi casa, etcétera.
Se realiza a través de medios o equipos informáticos de telecomunicaciones y análogos, cuales pueden ser internet, telefonía u otros, así como de cualquier otra naturaleza que posible realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Me puedo llevar la laptop, me puedo llevar a la computadora, me puedo llevar quizás el equipo telefónico para realizar los trabajos en mi casa. Eso es el trabajo remoto. Ese ha sido el boom casi durante todo este año y que actualmente algunas empresas continúan haciéndolo. Las empresas del Estado, por ejemplo, ha autorizado para que puedan realizar trabajo remoto hasta el 31 de diciembre de este año. En mi centro laboral están realizando ciertos compañeros trabajos remotos, de los cuales de los 5 días de la semana que nosotros vamos a laborar, un solo día asisten de manera presencial y 4 días realizan su trabajo remoto con la autorización de su jefe, con conocimiento de administración y con conocimiento de gerencia. Hay otros compañeros de trabajo como mi persona que vamos todos los días, que por las acciones, por la función que realizamos en nuestro centro laboral, no puedo realizar trabajo actualmente en mi casa. Yo soy conciliador extrajudicial, en consecuencia mis audiencias de conciliación son de manera personal. Tengo que tener a mi trabajador y tengo que tener a mi empleador de frente. Si nosotros llegamos a un acuerdo, emitimos un documento que se llama acta y obviamente tiene que tener las firmas de las tres partes: solicitante, invitado, conciliador. En pocas palabras, trabajador, empleador y mi persona. Entonces, realizar trabajo remoto desde nuestras casas sería un poco complicado, porque ¿qué pasaría? Yo le paso el enlace Meet al trabajador, al empleador, llevamos a cabo la audiencia de conciliación, llegamos a acuerdo que sí le va a pagar, cómo le va a pagar, pero ¿y cómo suscribimos el documento? ¿Qué tal si de repente le digo, ya, te voy a pasar el documento escaneado, por favor le consignas tu firma digital? ¿Y qué tal si de repente no me lo devuelve? O de repente quedamos que en un día vaya a firmar a la gerencia el acta y nunca va. Entonces es el riesgo que nosotros nos corremos, motivo por el cual el área en el cual yo me desempeño sí está yendo de manera presencial. Otra pregunta. En el caso que el trabajador se encuentre con descanso médico, ¿se aplica el trabajo remoto? Entonces, la respuesta es no. El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores que se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores de conformidad con la normativa vigente, es decir, la suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin efectuar el pago de sus remuneraciones. En pocas palabras, si yo estoy con descanso médico, que se había indicado, vamos a retomar nuevamente el ejemplo anterior. Yo estoy en mi trabajo, me caigo, me fracturo mi pie, me voy al hospital y el médico me dice, ¿sabes qué, Johanna? Te voy a enyesar tu pierna, en consecuencia no puedes ir a trabajar. ¿Mi empleador me podría obligar a hacer el trabajo remoto? No, porque el trabajo remoto, si bien es cierto, el trabajo lo voy a realizar en mi casa, es como si yo estuviese yendo a trabajar. Y yo estando mal, ¿voy a ir a trabajar? No. ¿Mi empleador me puede obligar a hacer trabajo remoto cuando yo tengo descanso médico? No. Pero estoy casi segura que algunos empleadores han obligado a sus trabajadores a realizar este tipo de trabajo. Ahorita les voy a indicar qué es lo que podrían hacer. Al finalizar les voy a dar las recomendaciones. 6. ¿Qué sucede si me encuentro impedido de ingresar al país? ¿Qué pasa si de repente yo estuve de vacaciones y me fui a los Unites? O de repente ya pues me fui lejos, no necesariamente fuera del país, ¿no? La pregunta es ya totalmente inmensa. Pero tal que si de repente yo estuve acá en Arequipa y me dieron ganas pues, de irme, qué sé yo, a Lima, a Tumbes, a Chimbote, a Tacna, Hilo. ¿Qué sucede? En el caso que los trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del coronavirus COVID-19, podrán realizar el trabajo remoto desde el lugar en el que se encuentren. Nosotros sabemos y ya hemos explicado que el trabajo remoto se puede realizar por diferentes medios, ¿no? Computadoras, utilizando el internet, el teléfono, los correos electrónicos. Entonces, no necesariamente yo tendría que estar en mi domicilio. Yo puedo estar de viaje y puedo realizar mi trabajo remoto. ¿Cómo te paso mi trabajo remoto? Por el correo electrónico, ya sea el personal o sea el institucional.
En caso que no sea posible aplicar el trabajo remoto, se le otorga licencia con goce de haber. ¿Qué es la licencia con goce de haber? No trabajo, pero me pagas. Además, respecto a la compensación, se está a lo que las partes acuerden. Que esto, discúlpeme, pero siempre lo ponen, pero lo ponen de adorno. ¿Qué implica ello? Que el trabajador y el empleador se van a poner a conversar y van a llegar a un acuerdo. Dígame, ¿eso siempre ocurre? Del 100% será pues el 90% que siempre decide el empleador. Y justamente dice, a falta de acuerdo corresponde la compensación de horas posterior al estado de emergencia nacional, en español. Yo converso con mi empleador y le digo, ¿sabes qué, empleador? Yo estoy en la ciudad de Lima y no puedo venir a trabajar, pero voy a realizar el trabajo desde donde yo me encuentre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Johanna, no hay inconveniente. Hasta ahí el primer punto. El siguiente punto. ¿Sabes qué? No puedo realizar trabajo remoto desde la ciudad de Lima porque yo necesito los documentos que tú me los tienes que mandar y esos están en libros, en unos libros que tienen 300 páginas cada uno. Y obviamente no me lo vas a mandar y yo tampoco puedo ir a recogerlos. Pero ese trabajador no se niega a realizar el trabajo remoto o a que le pasen los libros, no porque no quiera trabajar, sino porque justamente, y nosotros sabemos que durante el estado de emergencia nacional no ha habido transporte. ¿Cómo me voy a trasladar de un lugar al otro? Ni terrestre, ni mucho menos aéreo. El aéreo recién se está aperturando, inclusive recién se está aperturando de manera internacional. Entonces, lo que dice la norma primeramente es que las partes deben de conversar. Cuando las partes, tanto el empleador como el trabajador, no llegan a ningún acuerdo, bueno, entonces, yo no puedo trabajar, tengo un contrato vigente, no puedo realizar trabajo remoto. En consecuencia, si me vas a pagar, yo tengo después que pagar esas horas cuando todo esto se arregle. Nuevamente voy a ejemplificar, aunque parezca un trabalenguas. Yo estoy trabajando enero, febrero y marzo. Sabemos que en la quincena el presidente de la República dice, bueno, ¿saben qué? Nadie va a salir justamente para preservar nuestra vida, etcétera, etcétera. En consecuencia, nadie va a trabajar. Justamente sale esta norma para realizar trabajo remoto. Yo converso con mi empleador y le digo, ¿sabes qué, jefe? No puedo realizar trabajo remoto porque no puedo, pues. De repente yo soy chef y todavía no se había realizado las reactivaciones. En consecuencia, no voy a poder pues, traerme los productos a mi casa para realizar la comida y luego cómo lo repartimos. No se podía realizar en ese principio. Entonces, esta norma justamente indica lo siguiente, de que yo no trabajo, mi empleador me va a seguir pagando mi remuneración mensualmente como si lo estuviese haciendo, pero y ustedes dirán, pero si yo no trabajo, se supone que no me deberían de pagar. Entonces, acá va el amarre. No trabajo, me pagas, pero estas horas que me estás pagando, yo te las voy a pagar a futuro. ¿Qué implicaría? Que cuando todo esto se solucione, yo ya no voy a trabajar 8 horas, sino voy a trabajar de repente 9 o voy a trabajar 10. Y poco a poco voy pagando las horas a fin de compensar ese dinero que mi empleador en un momento me pagó cuando yo no laboré. 7. Ahora, hay una gran pregunta que de repente algunos de ustedes ya están realizando. ¿Qué cosa es el teletrabajo y qué cosa es el trabajo remoto? ¿Son iguales o son diferentes? Tienen cierta similitud, pero hay algo que los va a caracterizar que los hace diferentes. Dice, mientras el teletrabajo puede realizarse desde cualquier lugar distinto del centro de trabajo, una cabina de internet, inclusive en tu casa, no sé yo, y se desarrolla necesariamente a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Hasta ahí, estamos bien. El trabajo remoto es aquel que se realiza en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario del trabajador y puede emplear tecnologías de la informática y las comunicaciones, las TIC, o cualquier otro medio que resulte necesario para la prestación de servicios. Hasta ahí me dirán, pero los conceptos son igualitos. Bueno, yo le puedo decir a mi empleado, ¿sabes qué? Estoy trabajando en mi casa, estoy utilizando el internet, estoy utilizando los demás medios informáticos. Sí, entonces es lo mismo.
acá viene la diferencia. Además, para la implementación del teletrabajo, se requiere la aceptación de ambas partes. Que el trabajador diga, sí, voy a realizar teletrabajo, y el empleador le diga, sí, yo quiero que realices teletrabajo. Mientras que en el trabajo remoto, aplica por decisión unilateral del empleador durante el estado de emergencia nacional. Implica de que aquí ya no va a haber conversaciones entre el empleador y el trabajador, sino el empleador le va a decir a su trabajadora, ¿sabes qué? Ya no vas a venir a trabajar a la institución, sino lo que vas a hacer es vas a trabajar en tu casa. Esa es la gran diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto. Vuelvo a explicar. ¿Teletrabajo y trabajo remoto tienen similitudes? Sí. Voy a realizar los trabajos mediante los medios informáticos, mediante internet, voy a utilizar la tecnología, no voy a realizar el trabajo en mi casa. Ahora, ¿dónde existe la gran diferencia? En que en el trabajo remoto, mi empleador es el que me va a mandar a trabajar a mi casa, por decisión unilateral. En el trabajo que es considerado teletrabajo, va a haber un acuerdo en que el trabajador quiere laborar en su casa y el empleador quiere que éste siga trabajando en su casa. Nosotros sabemos que existen ciertas actividades que han sido permitidas durante el estado de emergencia nacional y otras que obviamente recién se están considerando. El Estado lo ha dividido en fases, en 4, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Después de todo este encierro que hemos tenido, el Estado poco a poco está soltando quiénes van a empezar a laborar, y a poquitos. Los establecimientos, actividades sociales restringidas, por ejemplo, el turismo que recién nuevamente se está reactivando, el comercio. Hay algunos colegios que se encuentran lejanos de la ciudad, en los cuales el COVID no ha llegado y están empezando a realizar clases presenciales, etcétera. Y acá surge una pregunta. ¿Qué sucede si mi empleador me obliga a ir a trabajar justamente en esta época? Es decir, cuando todavía esa actividad a la cual se encuentra restringida, mi empleador me dice, no, ¿sabes qué? Tienes que venir a laborar. La respuesta es, en primer lugar, se debe verificar si la actividad de la empresa se encuentra dentro del ámbito de los servicios y bienes esenciales permitidos en el artículo tal del decreto tal, que justamente se encuentra en las fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. De no encontrarse en dichos supuestos, el empleador no puede exigirnos al trabajador la asistencia al centro de labores para realizar la prestación de servicios. No te puede decir, ¿sabes qué? Ven a trabajar. De hacerlo, el trabajador puede realizar sus denuncias virtuales, ya sea a la página de los amigos de la SUNAFIL, mediante una denuncia virtual, o quizás a personarse a las instalaciones de la Gerencia Regional de Trabajo a presentar su denuncia. También les voy a explicar eso después. Ya voy a terminar. ¿Qué pasa con los trabajadores que están en el grupo de riesgo que brindan servicios esenciales? Tenemos que indicar que existen diferentes personas de riesgos. Una de las personas de riesgo son las personas que son los adultos mayores, ¿no? De 65 años en adelante, que en un principio el Estado dijo que eran de 60. Puede ser las mujeres que se encuentran en estado de gestación, aquellas personas que sufren por ejemplo, del corazón, que son hipertensos, pero que esta hipertensión no se encuentre controlada, etcétera. La norma ha indicado, de acuerdo a una resolución ministerial, ha indicado cuáles son ese tipo de enfermedades, por ejemplo, hepatitis, etcétera. En estos casos, el empleador deberá de implementar de manera obligatoria el trabajo remoto. Si el trabajador no puede ir por estas enfermedades o circunstancias en las cuales se encuentre, no puede ir a trabajar. Lo que tiene que hacer es implementar el trabajo remoto. ¿Y qué es el trabajo remoto? Que el trabajador vaya a laborar a su casa. Si no puede realizarlo, cuando se reincorpora a trabajar, tendrá que pagar las horas. Y el empleador obviamente le tiene que pagar su remuneración mensual. De no aplicarse, deberá otorgar licencia con goce de estar sujeta a la compensación posterior por dichos trabajadores. En pocas palabras, lo que les he explicado, ¿no es cierto? Que posteriormente se va a pagar esas horas, pero el empleador le tiene que pagar. ¿Cómo vamos a hacer con el pago de remuneraciones? Estamos viendo justamente que en la figura los billetes se salen del bolsillo. ¿Qué quiere decir? ¿Me pagan o no me pagan?
Y la última pregunta. ¿La remuneración del trabajador se verá afectada por la aplicación de trabajo remoto? De acuerdo a lo que se ha explicado, la respuesta es no. El empleador no puede afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y las demás condiciones económicas del trabajador, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador. ¿Qué implica? ¿Mi empleador me puede obligar a asistir al trabajo? No, no me puede obligar a hacerlo. Si en el caso me obliga a realizar este tipo de trabajos, ya les he indicado en las diapositivas anteriores, pueden presentar su denuncia, pueden ingresar a la página de la SUNAFIL, ingresan al Google, ponen SUNAFIL, va a salir el icono de SUNAFIL y a mano derecha aparece como una corneta y dice denuncia virtual. Va a salir unos requerimientos, uno de ellos es el que tengan todos sus documentos escaneados en PDF y ustedes van a seguir los pasos que indican. Hay dos tutoriales, uno que se encuentra en Word y uno que se encuentra en YouTube. Hagan clic y les van a explicar cómo se realiza el relleno de ellos. Yo les voy a explicar de manera sucinta hasta que ustedes lleguen a saber si es competencia de los señores de SUNAFIL o es competencia de la Gerencia Regional de Trabajo. ¿Y a qué se refiere esto con competencia? Nosotros tenemos inspectores en la Gerencia Regional de Trabajo, pero de acuerdo a la competencia que nosotros tenemos, solamente los inspectores de la gerencia pueden ir a realizar las verificaciones siempre y cuando los empleadores se encuentren acreditados como micro o pequeña empresa. Aquellos empleadores que no se encuentran acreditados como micro o pequeña empresa tienen que realizar la verificación nuestros amigos de la SUNAFIL. Y justamente esto de la denuncia virtual sirve para qué. Uno de esos desglosantes, ustedes hacen clic y salen tres iconos y se consigna Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 276 y el Decreto Legislativo 1057, que son los casos. Ustedes hagan clic en el 728. Va a desglosarse otras ventanitas y van a consignar obligatoriamente el número de RUC de su empleador. Ponen siguiente, consignan en qué distrito, en qué ciudad, en qué departamento se encuentran laborando, ponen nuevamente siguiente o enter, y si esta página pasa a la siguiente, implica que los señores de SUNAFIL son competentes para poder llevar a cabo una inspección laboral. Si el sistema les emite un comunicado dice, señores, ustedes tienen que dirigirse a las direcciones regionales de trabajo de su departamento, realizar las denuncias respectivas, implica que la competencia es de la Gerencia Regional de Trabajo. Ahora, si de repente ustedes necesitan alguna consulta que sea de manera presencial, las puertas de la Gerencia Regional de Trabajo se encuentran habilitadas. Nosotros laboramos de lunes a viernes. Si ustedes necesitan necesariamente y explícitamente alguna consulta laboral, los consultores laborales se encuentran laborando justamente por ese estado de emergencia desde las 10 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde, a excepción de las salas de conciliaciones que estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:15. Eso implica que anteriormente, de repente el trabajador salía un poquito tarde de su centro laboral, no podía asistir a la gerencia porque ya no llegaba pues el transporte, el tráfico. A estas alturas de la vida sí pueden realizarlo. También los invito a que visiten la página de la Gerencia Regional de Trabajo que se encuentra en Facebook, que también se encuentra en el Google, a fin de que ustedes puedan realizar las consultas. Se está emitiendo mediante un comunicado, se está habilitando 2 números telefónicos en los cuales ustedes pueden realizar consultas desde sus casas y esos números telefónicos les van a absolver las consultas, les van a solicitar de repente que ingresen documentación por un correo electrónico que también les indican ellos y la respuesta también se la van a dar por correo electrónico. Si de repente no pueden ingresar al Facebook, no pueden consignar el número telefónico del celular de cada uno de los consultores que se encuentra habilitado, llamen al teléfono fijo 380060, que el encargado de ellos se va a comunicar con los teléfonos y los van a conectar a ustedes. Eso sería todo de mi parte y estoy llana a responder las respuestas que ustedes crean pertinentes realizar. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta puntual. ¿Qué pasó con los trabajadores de Ibérica? ¿En qué sentido de Ibérica? Nos pusieron pues en ese
En la han suspensión explicado perfecta de ustedes labores. de la suspensión perfecta, pero al final no los han multado a la empresa y no los han dejado entrar a trabajar. Ya, en ese caso en especial, señor, lo que yo le sugiero es que se apersone usted al área de prevención, a conversar con el doctor Diego Rodríguez. Si usted gusta, ¿tiene usted el lapicero donde apuntar? Le voy a dictar 2 números telefónicos para que usted pueda realizar las coordinaciones respectivas del caso. ¿Tiene usted dónde apuntar, por favor? Sí, doctora, gracias. Ya, apunte usted, por favor. 912-426-330, el señor Ítalo Tejada. Otro número, 982-906-809, Ángela Calderón. Le voy a dar otro número telefónico más, que es el doctor Rodríguez. Comuníquese usted con ellos para que le den la respuesta del caso. Yo no le puedo observar la consulta por este medio porque yo no tengo esa base de datos. Pero le voy a dar, por favor, apunte usted, por favor. (961-206-366). Otro número, 947-222-329, Diego Rodríguez. Sugiero que se comunique, sujeto, señor Castro, yo sugiero que se comunique usted con ellos por número telefónico. Ellos le van a quizá absorber la consulta que usted tenga. Lamentablemente no tengo la base que ellos tienen, sino con muchísimo gusto yo le podría absolver la consulta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta sería, si soy una persona, un trabajador indeterminado, ¿ya? Y se me ha liquidado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo vuelva a laborar en la misma empresa? 1 año. ¿Pero por qué la ha liquidado? ¿Pero por qué la ha liquidado, Delia? Porque si usted es un trabajador indeterminado, me está dando a entender que usted es un trabajador fijo. Y la única manera para la cual usted podría salir del centro laboral sería de repente por algún tipo de imputación de falta grave. Porque si de repente el empleador la quiere liquidar, estaríamos hablando de un despido arbitrario, o a menos que entre las partes haya existido un convenio de mutuo disenso en el cual ustedes se pongan de acuerdo y entre ustedes acuerden la culminación del vínculo laboral y el empleador, por seguridad del empleador, tendría que esperar 1 año para volverla a contratar. Pero ese año, hay modos de ser que no sea 1 año, puede ser que de repente la contraten, y esta es una trampita que algunas empresas realizan, y las he visto, que de repente la contraten a usted, pero a usted no la ponen en planilla, sino la colocan a otra persona, que es un delito, ¿no? O que de repente usted trabaje y emita recibos por honorarios pero a nombre de otra persona. Pero ¿cuál es el problema, señorita Condori, en sí? ¿Por qué el vínculo laboral, si usted era trabajador indeterminado, por qué concluyó? Por mutuo acuerdo, ¿no? Hemos acordado eso. Ya, y posteriormente la quieren contratar como persona nueva. Sí, ha pasado ya un tiempo y ¿Ya? yo quería saber cuánto tiempo tiene que pasar para poder volver a esa empresa, ¿no? Ya. Para que sea como persona regular, así exactamente como tiene que ser chic, tiene que pasar 1 año. La puede contratar el empleador después del mes, 2 meses, 3 meses, no hay problema, pero se corre el riesgo de que se cree nuevamente el vínculo laboral por algún tipo de cosas que haya podido pasar, que de repente quieren ser engañosas, pero por seguridad del empleador tendría que pasar 1 año. Ya, y otra consulta, ¿el mutuo acuerdo puede ser verbal o tiene que ser por escrito? Tendría que ser por escrito. ¿Por qué? Porque miren, por seguridad jurídica, el empleador tendría que hacer el documento en razón de que él tendría que acreditar de que no existe un despido arbitrario. Porque si de repente yo soy la trabajadora, yo soy usted y usted es el empleador. Ya sabes qué, Johanna, vamos a acordar de que tú ya no vas a trabajar. Ah, ya, perfecto, no voy a trabajar. Pero tiene que haber documentos que acrediten ello. En todo caso, de repente el empleador, si no le hace firmar su contrato, su convenio de mutuo disenso, tendría usted que presentar su carta de renuncia.
Si no existe eso, estaríamos ante un despido arbitrario, pero para poderlo solicitar solamente tenemos un mes de desvinculación. Es decir, mi vínculo al 30 de septiembre solamente tenía hasta el 30 de octubre para poderlo hacer válido. Si ha pasado ese periodo, solamente lo único que me merecería sería mi liquidación de beneficios laborales. Ya no podría solicitar el despido arbitrario porque la norma en ese caso sí es bien exigente. Siempre requiere que exista un plazo, como para también solicitar la liquidación de mis beneficios laborales. Solamente tengo hasta 4 años posteriores de la culminación del vínculo laboral. Muchas gracias. No hay de qué. Tengo una preguntita de la señorita Caterín. Dice, buenas noches. Si me otorgaron licencia con goce de remuneración y mi contrato terminaba en julio, ¿es factible que me descuenten en mi liquidación esas remuneraciones? Sí, es factible que sí. En algunos casos, si de repente me pagaron a mí durante el tiempo de la cuarentena y yo presento mi carta de renuncia, se suponía que al ingresar yo nuevamente a laborar tenía que pagar esas horas que me pagaron, tenía que pagarlas laborando. Pero si el vínculo laboral concluye con mi renuncia, entonces, ¿dónde el empleador va a decir, o sea, yo no te voy a pagar sin haber trabajado, ahora me descuento de tu liquidación? Eso sí es. Tengo una pregunta del señor Guamaní. Dice, ¿cuánto dura el periodo de prueba? Específicamente 3 meses. Pero hay algunos casos que dependiendo del tipo de labor puede extenderse de 6 a 6 meses. Perdón, de 6 meses a 1 año. ¿Qué estoy hablando? De 6 meses a 1 año. ¿Cuándo es el año? Cuando es un trabajador, por ejemplo, de confianza. Ahora, en el trabajador de confianza existen 2 tipos de trabajadores de confianza. Uno de ellos es aquel que ingresa netamente para ser trabajador de confianza, porque así lo contraté como de confianza, y otro es aquel trabajador que es un trabajador fijo de planta, que siempre ha trabajado, pero que como yo ingreso a laborar, es mi amigo, es mi cáusula, es mi pata, te digo, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi trabajador de confianza. Y yo desde la fecha que ingreso, siendo el personal fijo, lo nombro como personal de confianza. Ahora, ¿qué pasa si yo los despido a ambos? En el primer ejemplo, entró como personal de confianza y de un momento al otro le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar contigo. El trabajador obviamente va a decir, me estás despidiendo, quiero mi indemnización por despido arbitrario. En ese ejemplo, no hay despido arbitrario porque el trabajador ingresó como trabajador de confianza. En el siguiente ejemplo, el trabajador es de planta y luego yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, necesito que me apoyes, vas a hacer mi trabajo, vas a ser mis ojos tú en el trabajo. Te voy a nombrar personal de confianza y así salen sus boletas. De un momento a otro, yo le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar contigo. Si yo lo voto a mi trabajador, estoy ante un despido arbitrario. Ahí sí tendría que pagarle la indemnización. Lo que yo como empleador debería de realizar es, le retiro la confianza y que el trabajador regrese a las funciones que cumplía antes, para que no exista el despido arbitrario. ¿Alguna otra consulta? Doctora, buenas noches. Buenas noches, señor Juárez. Le llamo desde Chala, doctora. Mire, tuve un caso de una empresa, la empresa de consorcio Génesis. ¿Ya? Inició un trabajo, una obra de creación de los cercos perimétricos de los reservados R1, R2, y contrató personal desde el mes de noviembre, trabajaron hasta el 30 de enero, y esta empresa no les pagó su remuneración hasta el momento. Incluso esto di a conocer al Ministerio de Trabajo en el mes de febrero, y hasta el momento esta empresa no le cumple. Incluso vino el responsable de esta empresa, se llevó sus cosas y las personas que trabajaron no querían que se lleve todas sus cosas que tenían ese espacio, porque lo daban, pero la policía interpuso sus oficios diciendo que no podían hacer eso, y hizo que vaya a la vía legal. Y hasta el momento no se soluciona esto. Y se ve una serie de situaciones, doctora, por esta zona de Carabalí, donde no se respetan los derechos laborales. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que debe
brindar a los trabajadores el Ministerio de Trabajo para que ellos se sientan respaldados, porque hay bastante abuso también en las empresas mineras. ¿Y qué podría hacer un trabajador para así de esta manera hacer respetar sus derechos? Porque aquí, Listo. esta zona, se ve mucho esta situación, doctora. Ya está. Señor Juárez, una consultita. ¿Los Dígame. trabajadores eran trabajadores de construcción civil? Así es, doctora, trabajador de Ya. construcción civil. ¿De casualidad tiene usted el número de RUC del empleador para yo revisarlo ahorita en mi sistema? Bien, aquí me da el oficio. Esta empresa parece que es una empresa que está acostumbrado a hacer esta clase de trabajo de engañar a las personas. Ya. Y Dice dice que usted esta el número de empresa, RUC. aquí dice RUG de esta empresa que se asocia con Fercon y otra Mismiel. El RUG de Fercon es 20 ¿Ya? 45 Ujú, 48 ujú. 37 ¿Ya? 858. Ya. Díctame usted nuevamente, por favor, el sistema me está emitiendo error. 20, 45 ¿ya? 48 Ujú, 37 ¿ya? 858. Voy a buscar en el sistema. Ya. Mire usted, señor Juárez, lo que ustedes tendrían que hacer es presentar una denuncia ante Inspectoría de la SUNAFIL. Ya. ¿Ya? Lo que va a hacer la SUNAFIL, usted me dirá, pero la empresa ya no se encuentra, no hay ningún inconveniente. Por el rastro de la dirección del domicilio fiscal, SUNAFIL de la ciudad de Arequipa va a citarlo desde cualquier parte del país para que venga y le traiga los documentos y lo presente por qué no le han pagado. Eso es para que SUNAFIL consigne la denuncia. Al margen de ello, Carabalí, si no me equivoco, pertenece a Camaná. No, Carabalí es una provincia aparte. Claro que estamos cerca de Camaná. Sí, Ya, pero pero estamos menciono que relacionados ustedes con... pertenecen a Camaná. Entonces, lo que tendrían Sí. que hacer es personarse los trabajadores a Camaná y conversen con el doctor, a ver, permítame, con el jefe zonal de la zona de Camaná para que inicien un proceso de conciliación y los inviten de igual manera. Con el número de RUC, lo único que tienen que hacer sus compañeros, ¿ustedes cuentan con boletitas de pago? No, ¿Les no hay dieron? nada. No hay nada, doctora. No les han pagado desde que ingresaron a trabajar hasta que finalizaron. O sea, Y es así. nunca les han pagado nada, ni 10 Nunca. céntimos. Sí, han sido engañados y dice que esta empresa está acostumbrado a hacer ese engaño. Y Ya, como realizaron constatación policial, ¿no es cierto? sí, fue de la Ya. policía. ¿No? Ya. Si usted tiene el número de RUC, eso es suficiente. Si son trabajadores de construcción civil, le podrían sacar una liquidación referencial y de igual manera se les va a invitar a los empleadores, ya sea a Lima o a donde se encuentren. Ahora, usted me menciona de que esta empresa justamente estaba con otras empresas más, que era un consorcio, ¿correcto? Sí, Ya. sí. Entonces, probablemente esa empresa sea una tercerizadora. Lo que yo sugiero es que adicionalmente también lleven el número de RUC de la empresa grande. ¿Por qué? Porque cuando existen tercerizadoras, estas empresas, para afiliarse o para que le den el trabajo, llenan una carta fianza. ¿Ya? Entonces, si de repente el empleador, el que los ha contratado a sus compañeros, no les paga, entonces esa carta fianza se ejecuta. Es decir, el principal les paga y les dice, en mérito a que tú no quieres responder con tus trabajadores, entonces yo voy a hacer efectiva tu carta fianza y a ti ya no te la voy a devolver y lo va a marcar porque ya no la va a querer nuevamente contratar como un tercero. Ya. Eso es lo que yo sugiero que hagan ustedes. Ya, doctora, sí, porque sigue este problema y se han confiado en este trabajo y hasta el momento desapareció prácticamente la empresa de Chala sin haberlo pagado. ¿Y ustedes fueron a la gerencia de trabajo e hicieron algún tipo de trámite? Mire, yo fui, ese entonces estaba a cargo de la subprefectura, ¿Ya? fui al ministerio y me dijo que creo que no le corresponde al ministerio, sino a SUNAFIL. La denuncia. Sí, y de ahí quedó y les di los números telefónicos de los dos abogados que trabajaban para ¿Ya? que ya vean ellos y parece ser que no le han dado importancia y hasta el momento sigue ese problema
que no le paga esa empresa, que dan a conocer que siempre ha hecho eso en los lugares que ha ido. Ya, yo sugiero, señor Juárez, que vuelvan a reintentar a realizar la denuncia por Sunafil. Sunafil es muy importante, ¿por qué? Porque ellos, con el poder que tienen de sanción de imponer las multas, los van a convocar y ellos van a tener que presentar ciertos documentos. Obviamente ustedes van a presentar la relación de todos sus trabajadores que obviamente no les han pagado. Sunafil, cuando emite su último documento, su resolución, donde les impone la multa, etcétera, los va a considerar a ustedes. Y ese documento les va a servir tanto para la gerencia, para poder solicitarles, para convocarles a una audiencia de conciliación, como quizás para iniciar un proceso judicial. ¿Por qué? Porque Sunafil es un tercero con facultades para poder realizar justamente esas inspecciones. Yo sugiero, señor Juárez, que lo haga usted lo más pronto posible. Las denuncias las pueden hacer ustedes vía virtual. Consignan solamente los datos y el inspector laboral se va a comunicar con ustedes. Ahora existe también una hojita de ruta. Cuando ingresa la información, el sistema les emite un número. Ustedes pueden ingresar nuevamente a la página de la Sunafil, consignan el número que les emite el sistema y ustedes hacen el seguimiento, en qué estado se encuentra, si de repente ya llegó el inspector, si el inspector lo tiene, de ahí a dónde pasó, salió el oficio, todo. Inclusive, en algunos casos, le digo yo, por conocimiento, el inspector se comunica con las personas denunciantes. Bien, doctora, muchas gracias. No hay que, señor Juárez. No esperen mucho tiempo. ¿Algún número telefónico posiblemente que me pueda dar para así dar a conocer ciertas situaciones que se dan por esta zona de Carabalí? A ver, justamente estoy buscando el número telefónico del jefe zonal, pero permítame, yo lo tengo acá ubicado en mi teléfono. Permítame, lo estoy buscando a fin de poderle proporcionar para poderle otorgar para que pueda solucionar 5. Ya, apunte usted. Ya, doctora. El jefe zonal se llama Víctor Medina. El número telefónico es 991-401-247. El jefe zonal de Camaná, Víctor Medina. ¿Alguna consulta más, por favor? Sí, buenas. Doctora, ¿alguna consulta? Bueno. Ya, a ver, señorita Guerra. Primero usted, luego la señorita Pajuelo. Ya, doctora, una consulta. Para que un trabajador sea nombrado o trabaje, ¿cuánto tiempo tiene que pasar trabajando laborando? Perdón. Señorita Calcina, por favor, ¿puede usted silenciar su micrófono? No escuchó bien la pregunta de la señorita Guerra. Gracias. Perdón, señorita Guerra. Hágame usted nuevamente la pregunta, por favor. Ya. Doctora, para que un trabajador sea estable o pase trabaje indefinidamente, ¿cuánto tiempo tiene que laborar en la empresa? Ya. Es dependiendo, señorita Guerra, de qué tipo de contrato sea. Hay algunos contratos que solamente necesitan 3 años para poder ser estables, otros 5 años. Dependiendo qué tipo de contrato sea. ¿Qué tipo de contrato es el de su trabajador? Están renovando cada 3 meses. O sea, él me indica que el primer contrato que le hicieron, no le han dado a él la copia, pero a lo que él ha leído era indeterminado. ¿Ya? Y de ahí, como no le dieron la copia, de ahí le han hecho firmar, cada 3 meses le están haciendo firmar un contrato. Y ahora esto por la pandemia, no le hicieron, tendría que firmar en marzo, y no le hicieron firmar el contrato, pero él siguió laborando normal. Ah, excelente. Pero usted, si él sigue laborando, ya, dígame. Pero ahora la han buscado ahora justo en agosto, y le han hecho firmar sí o sí el contrato. Otra vez. No, ya no debió firmar ya, porque miren, nosotros tenemos que ver primero nuestros contratos primigenios, el primer contrato que nosotros firmamos. Si es cierto, desde el año 2017, del mes de noviembre, el empleador lamentablemente ya no está en la obligación de presentar los contratos por medio de partes de la Gerencia Regional de Trabajo. Cuando antes sí se permitía, nosotros contamos con un contrato y le devolvíamos 2 al empleador.
uno para el trabajador y uno para el empleador. Lamentablemente esta norma ha sido suprimida en la época del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Para mí una norma totalmente mala, porque justamente tenemos estos problemas que el trabajador no tiene su contratito. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? La persona que usted me menciona ha cometido un gran error. Y por favor, para todos, recomendaciones. Cuando ustedes les hagan firmar un contrato y ustedes sepan que su contrato se vence en 3 meses, el 4.º mes no lo hacen renovar, el 5.º tampoco, el 6.º tampoco, ustedes ya no firmen contrato. Porque lo que ha hecho el empleador en la situación que me está ejemplificando la señorita Guerra es regularizar el contrato anterior. Cuando ustedes están trabajando ya sin contrato laboral porque venció más antes, ustedes son trabajadores indeterminados, son trabajadores estables. ¿Se ha podido negar a firmar el contrato? Sí. Si lo votaba, podía pedir 2 cosas: reposición al puesto laboral o bien indemnización por despido arbitrario. Todo depende del tipo de contrato. Contratos temporales accidentales de servicio o de obra. Hay algunos contratos 3 años, 5 años, inclusive hasta de 6 meses al año, que son los ocasionales. Pasan esa temporada o son trabajadores fijos. Pero recomendación y sugerencia: si su empleador no les ha hecho renovar contrato, ya no firmen. Porque si van a utilizar el argumento de que han estado en la pandemia, la norma también manifestaba de que existían los canales para que el trabajador firmase contratos. Y algunos de ellos, ¿qué han hecho? Han escaneado los contratos, se los han mandado a sus correos electrónicos, regrésamelo firmado. Lo firmaban, lo volvían a escanear y lo volvían a mandar al empleador. Eso es lo que debió hacer el empleador. Lo que ha hecho, repito, es regularizar ese contrato que no habían firmado. Malo, malo, malo. Ahora, a futuro, ya no vuelva a hacer eso, por favor, señorita Guerra. Ya, doctora, en todo caso estoy entendiendo de que cuando se termina el contrato, el plazo vencido del contrato, y tú sigues laborando, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entonces para que tú seas indeterminado? Un día. ¿Un día? Hoy día es 27. Mi contrato se vencía hasta el 26. Hoy día trabajé el día completo y mañana 28. Me busca, me dice: ¿es que Johanna firma tu contrato? No, no lo firmo. Soy trabajador estable, no necesito firmar contrato. Porque para eso, si buscamos responsabilidad, es el encargado de recursos humanos. O el administrador, si fuera el caso. Ya, doctora, muchas gracias. No hay de qué. Señorita Pajuelo, su pregunta, por favor. Sí, doctora. Más bien no sé si esto tenga que ver mucho con el tema, pero yo justo hoy he ingresado a trabajar a una institución que antiguamente ya había laborado, solo que me doy con la sorpresa de que hay la señorita que estaba antes de yo ingresar, ha trabajado 1 mes y medio y ha cometido fraude en las boletas de recibos. En ese caso, ¿qué es lo que procedería? Ya, lo que usted tendría que hacer es lo siguiente: hacer un informe y comunicar todas estas observaciones que usted está realizando a su superior. Porque lo ideal hubiese sido que el superior a usted le haga la entrega de cargo en relación de que de repente la otra señorita no ha realizado lo mismo. ¿Por qué? Si usted no da a conocer a su empleador, lamentablemente el empleador, cuando se dé cuenta de acá pase un lapso de tiempo, probablemente le eche la culpa a usted. O presenta No, sí, ya está informado todo. Excelente. Pero, sí. Está bien. Entonces, de ahí en adelante, vea usted si de repente usted llena algún tipo de documentos, de información, desde qué número hasta qué número, saca usted las fotocopias y sigue usted mandando informes, para que usted no cargue con responsabilidad ajena. Y el encargado ya verá si realiza las denuncias respectivas o no, porque puede ser que de repente, si ha habido fraude, van a tener que realizar, y si es de dinero, van a tener que realizar un cuadre de caja, van a tener que sacar unas winchas, van a tener que saber de cuánto es el desfalco, y obviamente usted no va a correr con la responsabilidad, porque aquella persona que pierde el dinero, obviamente va a necesitar cabezas y responsables y que le devuelvan su plata, y no le va a importar a quién cobrar. Lo que usted ha hecho es comunicar, sugiero que lo haga por escrito si no lo ha hecho. Y si de repente lo ha realizado de manera verbal, por escrito indíquele:
como le indiqué el día tal de manera verbal, lo estoy plasmando en un documento por escrito que ha pasado esto y esto. Y él verá si toma las medidas pertinentes del caso, original y copia. Los dos lo presenta, que le recepciona un documento a usted y usted solo guarda a futuro por si fuera necesario el caso. ¿Por qué? Gracias, doctora. Porque el empleador va a ser, él va a querer, le vuelvo a repetir, le va a querer la plata. Y le va a importar, si usted de repente le dice de manera verbal, él va a decir, a mí no me dijo nada. Entonces, por seguridad, papelito manda, original y copia, que se lo recepcione, por favor. Porque algunos empleadores reciben los documentos y le dicen, después te lo firmo, de repente de muy buena fe. Luego se pierde, se olvida, se va la persona, viene otra, y luego la responsabilidad. Si en cambio, si yo tengo mi papel y yo me respaldo en el documento, ya no es responsabilidad suya. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una Sí, consulta. señor Domínguez, buenas noches. Dígame usted. Dos preguntitas así chiquitas. Mira, en cuanto a los contratos que hemos hablado de contratos fijos, ¿se pueden renovar N veces, cada 3 meses, cada 6 meses? Sí. La segunda, o se puede 2, 3 años, se puede repetir 3 meses, 3 meses, 3 meses, no hay ninguna falta ahí. Así, no hay problema. Dependiendo qué tipo de contrato es. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? En el encabezado dice contrato tipo temporal, modal, renovación ocasional, suplencia, emergencia, intermitente, temporada. Renovaciones. No, la renovación es justamente el hecho de continuar. Termina por 3 meses más. Termina 3 meses más. Sí, Esa es la claro. renovación. Pero su contrato tiene que tener una causa objetiva, es decir, ¿para qué? ¿Qué funciones está realizando para que encuadre con algún tipo de contratos? Claro, en este caso son de ventas, solo que es ventas, vendedores. ¿Ya? Ajá. Entonces está permitido eso, ¿no? Si se puede renovar cada 3 meses, cada año, no hay Sí. ningún problema. No hay problema ahí. Pero tiene llega a los que- 4 años, y ya se hace permanente, ¿no? No, en algunos contratos tiene que pasar 3 años, y usted 3 años y un día es trabajador fijo. Pero hay algunos contratos no, que no son, es 4. no, hay algunos contratos que son 5 años, un día es trabajador fijo. Si ¿En qué usted, caso sería, doctor, eso? ¿En qué caso sería ya, eso? si son 5 de años, son cuando, por ejemplo, son contratos accidentales. Por ejemplo, ¿qué modalidad? De emergencia, específicos, intermitentes y de temporada. Y los contratos de necesidades del mercado. Los únicos que son 3 años son los de inicio o incremento de actividad. Si pasa 3 años un día, fijo. Ah, ya, ok. Usted está en la Ya. ciudad de Arequipa, ¿cierto? No, Pucallpa. Ah, caray, porque si no le invitaría para que me visite usted y yo le indicaría qué tipo de contrato es. Yo lo leo y le digo, sí, pasó, no pasó. Ya. Doctor, otra consulta. Usted nos habló también de la suspensión perfecta de labores. Ajá. En este caso, por ejemplo, se ha visto algunas empresas, por ejemplo, que han hecho uso de eso para, digamos, bajarle el sueldo, ¿no? En este caso, esa suspensión perfecta de labores es solamente en la época del estado de emergencia, y de Sí, ahí se supone que debe volver al estado normal, ¿no? por supuesto. Obviamente que eso ha sido digamos, un previo acuerdo, ¿no? Entre el trabajador y el empleador. Así es, así es. Correcto, señor Domínguez. Usted mismo me está dando la respuesta. Sí, es así. Solamente es en el estado de emergencia y previa coordinación con su trabajador. Siempre primero salió la norma a favor del trabajador y agarraba del pescuezo a las empresas, ya hablando así entre nosotros. Pero ¿qué pasó? Conforme ha ido pasando el tiempo, se habían percatado que, digamos, de 1000 empresas que habían presentado, ninguna calificaba ni cumplía con los requisitos. Entonces han empezado a emitir normas, decretos supremos, decretos de urgencia, en la cual han ido flexibilizando justamente estas normas y ha habido modificaciones. Después indicaron, ya, conversa con tu trabajador para ver si quieres negociar las vacaciones. ¿Tienes negociaciones pendientes? Entonces dale las negociaciones pendientes y págales. Después el Estado manifestó, bueno, entonces libérale y dale su carta para que pueda sacar su CTS. Dígame, ¿pero eso de la CTS, acaso es un apoyo de la empresa? No, la CTS es del trabajador. Entonces, ¿qué apoyo ha habido de la empresa? No hay. Claro, en algunos casos, por ejemplo, hay empresas que han hecho de repente de vacaciones forzadas, también les han dado, y eso también está en falta, pero no puede haber dado vacaciones Claro, en estado de emergencia. Algunos han así hecho eso, por ejemplo, ¿no? claro, es dependiendo también del tipo de la empresa que sea y de las necesidades y a ver, permítame, hay un nombre técnico que es si eran bienes esenciales o no de la empresa.
Si tenían vacaciones, han podido negociarlas. Te pago y seguimos con el vínculo laboral. Han tratado justamente el Estado, de acuerdo a estas modificaciones que ha habido, de tratar de que el trabajador y el empleador se encuentren satisfechos, de que el empleador no tenga tanta pérdida económica y de que el empleador conserve su trabajo. Eso es lo que he hecho al final con las modificaciones. Doctora, muchas gracias. A usted, señor Todo claro. Ya, Doctora, buenas noches. Buenas noches, señorita García. Doctora, ¿me escucha? Sí, señorita García. Ya, una consulta. Yo trabajo bajo régimen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con esto del COVID, hay días que el personal, si tiene algún síntoma o algo, se les pone en aislamiento, que no están trabajando. Entonces, ¿cómo se les considera a esas personas que están en aislamiento? Porque, por ejemplo, a veces se les aísla 3, 4 días, y si resultan que no tienen nada, porque se les hace una prueba molecular, otra vez se les devuelve y no les dan descanso médico, que es distinto que si tuvieran una prueba molecular positiva, les otorgan un descanso médico. Ahora, me ha pasado un caso de que una de mis colaboradoras ha estado 3 días en aislamiento y justo el tercer día ha sido feriado. Entonces, ¿cómo se considera ahí? No sé si nos podría ayudar. Ya, mire usted, si a un trabajador ha estado en aislamiento, obviamente hay que pagarle. Pero ese monto que se le está pagando tiene que pagar sus horas. No sé si me dejo entender. En mis diapositivas yo les expliqué, ¿no? Si no trabajas, no te pago. Pero si no trabajas, obviamente yo puedo pagarte, pero luego a futuro me pagas esas horas. Ahora, por el feriado también se paga. Por si acaso. O sea, ¿sería como una licencia con goce, algo así? Correcto, así es. Y luego lo compensas, me pagas esas horas a posteriori. Ahora, pero porque si es una licencia con goce, o sea, yo tengo, por ejemplo, colaboradores que tienen 80 días de licencia con goce de haber. Entonces, ellos, si es que ahorita subirían y trabajarían 40, y bueno, nosotros decimos, ¿sabes qué? Te estamos pagando lo que nos debes. No, o sea, estamos cobrando lo que nos debes, y como ya te hemos pagado, este mes no te voy a pagar, ¿no es cierto? Pero como no queremos chocar con el colaborador, con el bolsillo, entonces se le paga sus horas trabajadas. Pero ellos, por ejemplo, no quieren quedarse ni un día más, ¿no? Ya. Lo que podrían hacer, señorita García... O sea, no nos pueden devolver, en otras palabras. Claro, sí, eso es verdad. Lo que podrían hacer, señorita García, es quizás prorratearle ese tipo de descuento mensualmente y hacerle conocer al trabajador y que el trabajador autorice ese prorrateo con documento. Porque si ustedes de repente lo van a hacer de manera abrupta, como ha dicho, al colaborador lo voy a dejar sin remuneración, sin sueldo, ¿y qué va a hacer el pobre trabajador? ¿Con qué se sostiene? ¿Con qué come? Si tiene carga familiar, peor todavía. Entonces yo sugiero que converse con el trabajador, lo prorrateen y le hagan firmar un documento de autorización para que se realicen los descuentos en su debido momento y la cantidad que ustedes obviamente han emitido. Porque con esa autorización, si el trabajador a futuro quiere indicar me están realizando un descuento indebido, ustedes sacan su documento, no, tú has autorizado, hemos conversado contigo previamente, quizás lo has hecho revisar y está todo ok, no habría ningún inconveniente. Como les vuelvo a repetir, papelito manda. Muchas gracias, doctora. No hay de qué, señorita García. ¿Alguna otra consultita, por favor? Sí, doctora, una consulta. En Dígame, algunas señora. empresas están elaborando contratos de un mes, ¿eso es válido? Lamentablemente, señor Rodríguez, sí es válido. ¿Por qué? Porque a veces el empleador ingresa en su cabeza de que el trabajador lo tengo que verificar, si de repente sigue trabajando bien, y también por asegurarse él de que si ocurre algo, concluye tu vínculo laboral y ahí lo dejamos todo. ¿Es normal? Sí es normal. No es lo ideal, porque lo ideal sería que de repente nos renueven los contratos cada 3 meses, cada 6 meses o de repente de manera anual. Pero es una posibilidad que el empleador tiene de hacer los contratos al mes, sí puede hacerlos. Ok, muchas gracias. No hay de qué, señor Rodríguez. ¿Alguna consulta más adicional? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, señorita Guaracha. Sí, yo también trabajo bajo régimen y recuerdo que en el tiempo que estábamos en la pandemia, nosotros nos quedamos encerrados pues en el lugar de trabajo, no bajamos, entonces en los días que nos tocaba descansar, o sea, nosotros teníamos el régimen de 14/7 en ese tiempo,
¿Ya? Y en los días que nos tocaba descansar nos pagaban el triple. Pero hubo una de las fechas que justo que nos tocaba descansar y nos tenían que pagar el triple, hubo feriados ahí. Entonces, teníamos la duda de que nos iban a pagar esos feriados más o solamente el triple como se estaba manteniendo, ¿no? Y la empresa nos indicó que solamente nos iba a pagar el triple en esos 7 días, bueno, en esos 2 días, ¿no? Pero tenía esa duda, ¿no? Eso, no sé si lo habían hecho bien el pago. Ya, lo que tendrían que hacerle es pagarle normal como les, perdón, como le estaban pagando lo que era el triple. Ahora, sí, eso debe de salir en sus boletas. En la parte superior de la boleta debe de indicar cuántas horas adicionales se le está pagando. Si de repente, pese a que ustedes comunican, probablemente el empleador le va a decir, ustedes tienen contratos que les están renovando y no son trabajadores de planta o trabajadores fijos, lo que va a hacer el empleador es, no te, así como ha manifestado el señor Rodríguez, ¿no? No te renuevo contrato, muchas gracias y chao. ¿Por qué? Por reclamón. Entonces yo sugiero que se esperen, apunten los días y cuando ya culmine su vínculo laboral y ya no exista la renovación, en el caso sean contratados a plazos fijos, así renovación de contratos, guarden eso y al finalizar solicítenlo si el empleador no les quiere reconocer ahora. ¿Por qué? Porque en algunos casos es una causal para que le digan hasta acá nada más, ya no vas a trabajar más. Sugiero. Ah, ya. Otra pregunta, doctora. Sí. Tenía un practicante en ese tiempo en obra y él me manifestaba que como no tenía contrato, porque no había firmado su convenio de prácticas, ahora a él lo han tenido que liquidar porque se contagió del COVID y no le han pagado su liquidación. Entonces me dice, ¿cómo podría reclamar eso si yo no he firmado mi convenio de prácticas? Ya está. Al no firmar su contrato de convenio de prácticas, esa persona se ha convertido en un trabajador y ya no en un practicante. Si bien es cierto, las modalidades formativas, de acuerdo a un decreto legislativo, si no me equivoco, es el 1506, si no me equivoco, ya no era obligatorio la presentación de los documentos por mesa de partes, pero sin embargo, el empleador tenía que prever de que justamente existan esos documentos. Ahora, si de repente no existe y se les pasó, esa persona que hacía sus prácticas precalificadas, ya no eran prácticas, sino ya era un trabajador, igual de manera hay que liquidarlo. Ya es el decreto legislativo 1246 del 11 de noviembre del año 2016. Ese es, que en el cual ya no obliga que el empleador presente los contratos de modalidades formativas o profesionales por mesa de partes. Lo que sí debió hacer es firmarlo. Si no lo firmó, no lo suscribió, no era practicante, era un trabajador. Y en consecuencia hay que liquidarlo. Y yo sugiero que lo hagan lo más pronto posible, porque el hecho de que al trabajador lo tengan laborando sin contrato es un trabajador indeterminado que no se le puede votar. Y podría él reclamar bien reposición, el puesto laboral o pedir indemnización por despido arbitrario. Ya, doctora, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consultita? Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí, señorita Jennifer, dígame usted. Ya, en cuanto a la suspensión imperfecta de labores, había mencionado de que una forma de pagar esto es con horas trabajadas. Así es. Cuando se reactiva una actividad, en el caso de estilo, se reinicia una actividad, las trabajadoras, que en este caso son vendedoras, hacen unas cuantas horas, pero sin embargo es un sector que todavía no ha sido completamente abierto. Esto me refiero al mes de junio, julio, por ahí, que fueron a hacer actividades de limpieza o de ordenar, ¿ya? El punto es que a esta población les hicieron firmar un contrato de suspensión imperfecta de labores, en el cual ellas sí recibían un sueldo, pero luego tenían que reactivar esas horas. Ahora, llega julio, agosto, cuando llegan a laborar de nuevo, laboran una semana y luego las despiden. Entonces, yo no sé si esa práctica está bien hecha, porque les han pagado, si bien es cierto, el sueldo mínimo, pero ahora que las despiden, utilizan el hecho de la liquidación y los beneficios para reducir todo lo que les han Sus beneficios pagado. laborales. Claro. Y yo no sé si esta práctica es ética y está bien hecha. A los grandes ojos, señorita Jennifer, no.
Lo que deben de hacer las trabajadoras es presentar su denuncia ante SUNAFIL. Las denuncias, por si acaso para todos, pueden ser con reserva de identidad. ¿Qué implica? Pueden presentar la denuncia por la plataforma tanto de SUNAFIL como de la gerencia, que nosotros les llenamos las denuncias. Hay un recuadro en la denuncia que puede consignar con reserva de identidad. ¿Qué significa? Que obviamente la denuncia va a sus nombres completos, pero cuando sale la orden para que el inspector vaya a realizar la constatación al centro laboral, no sale el nombre de los trabajadores. Entonces, el inspector simplemente se apersona a la institución y dice, bueno, soy inspector laboral, vengo a realizar una inspección de oficio. Pero el inspector sabe quién es la persona inclusive que ha denunciado todo, pero no lo consigna en documento. Cuando termina todo lo de las inspecciones laborales, y si de repente se suscita lo que menos esperábamos, ¿no? Que obviamente la despidan a la trabajadora o trabajadores denunciantes pueden solicitar el levantamiento de la reserva de identidad a fin de poder recabar esa acta que a futuro les puede servir. Y es lo más recomendable. Si nosotros nos mantenemos callados la boca, nos volvemos cómplices. Ustedes dirán, pues claro, pues es fácil hablar, denuncia, pero existe la denuncia con reserva de identidad. Entonces, respondiendo directamente a lo que dijo la señorita Jennifer, es una mala praxis que realiza la empresa. Yo le hago firmar sus contratos de suspensión imperfecta de labores, luego te despido, y obviamente esas horas que te he pagado, ¿de dónde te descuentas? De tu liquidación. Y Estilos no tiene muy buena fama, por si acaso. Ok, muchas gracias. A usted, señorita Jennifer. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Sí, doctora, una consulta, Sí, buenas noches. Ya, buenas noches, señor Cahuina. Doctora. Sí, una consulta. En el caso de trabajadores que no hayamos podido, que por nuestras labores que cumplimos, hacer trabajo remoto y no estamos laborando, pero estamos con licencia, con goce, ¿ya ves? Ajá. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder pagar todas este tiempo que no se ha laborado? Ya está. ¿O cómo es la modalidad? O bueno, claro, ya mencionó usted que es previa convenio con el empleador, ¿no? Así es, previa conversación con el empleador. ¿Y cuánto tiempo es el que tenemos para pagar? Porque es bastante tiempo el cual no hemos laborado, ¿no? Pero que gracias a Dios, bueno, se nos está pagando, pero que tenemos que pagarlo de todas maneras, ¿no? Ese tiempo. Así es. Señor Cahuina, lamentablemente el Estado ha manifestado, como bien le he explicado, y le agradezco porque usted también me ha entendido, muchas gracias, de que si bien es cierto, el Estado ha indicado ya, páguesele, dale licencia con goce y a posterior vas a pagar, no ha normado hasta qué fecha nosotros vamos a pagar. Y yo supongo que quizás no ha emitido un documento firme en el cual diga, tienes para poder pagar hasta cierta fecha, porque no sabemos cómo todavía va a producirse esta epidemia. Ejemplo, sabemos que en otros países existe el rebrote actualmente. En consecuencia, todo aquello en lo cual se habían proyectado, otra vez nuevamente se han vuelto a suspender. Entonces, yo supongo que también debería ser por eso que quizás el Estado no ha indicado todavía hasta qué fecha vamos a pagar. Diferente en el caso del Estado, ha indicado que nosotros, por ejemplo, podemos pagar hasta el siguiente año, hasta el 2021, hasta diciembre. En el caso de los estatales, inclusive nos ha puesto unos horarios, como les había indicado, los invitaba desde las 10 hasta las 6:45 de la tarde. Aquellas personas que cumplen otro tipo de funciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, aún no estamos pagando las horas, pero las podemos hacer al siguiente año, en el 2021. Y acá también existe un problema, porque ¿qué pasa si de repente a mí me cortan mi contrato y me dicen chao? Si yo me voy, ya me han pagado las horas. Entonces, el Estado en ese caso sí ha previsto para el caso de las instituciones públicas. ¿Qué implica? Que cuando yo me voy a trabajar, si fuese a otra institución pública, Servir ha consignado una página, pero para los trabajadores públicos, es mi ejemplo, ha consignado una cantidad de horas en las cuales yo debo, y si me voy a trabajar a una institución pública, obviamente voy a tener que pagar en esa institución, porque el dinero ha sido del Estado. Pero en la institución privada, que ustedes son decreto legislativo 728, no lo ha previsto todavía. Lo único que ha manifestado mediante norma es previa conversación entre el trabajador y el empleador, pero no ha establecido el plazo. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué pasa si de repente mi empleador, pues me va a decir chao, ¿no? De repente ya no va a querer contar conmigo. ¿Dónde se va a descontar esas horas? En la liquidación.
y ahí se las va a cobrar. Entonces, si usted es trabajador indeterminado, no se preocupe, pues ya tendrá que estar usado amarrado por un par de años más ahí a la empresa. Pero ojalá que de repente las horas que están pagando no sean tan fuertes, ¿no? Porque todavía estamos con el virus en el ambiente, entonces todavía el empleador no creo que todavía los mande pues a trabajar y a que se junten todos y estar más de las 8 horas. Hay algunas empresas que sí, están consignándole 4 horas, 6 horas, no las 8. Hay otras empresas que ya las ha multado Sunafil, que en especial les puedo decir por conocimiento que ha sido una empresa de lanas que se encarga de las exportaciones, que sí, a sus trabajadores 10 horas, 12 horas. Entonces, si bien es cierto, no lo ha normado, pero el criterio y Sunafil los ha multado. No les voy a decir el nombre de la empresa, pero sí tengo conocimiento que sí los ha multado. Señorita Espejoa. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Doctora, le quería comentar, ¿Ya? bueno, es mi caso. Yo he hecho hace una semana una denuncia a la Sunafil. El motivo es que, bueno, por 2 meses la empresa en la que trabajaba nos pusieron en suspensión perfecta. ¿Ya? Perdón, en suspensión perfecta. Sí. El caso es que en el mes de junio, acabó nuestro contrato y bueno, todos estuvimos esperando la resolución de la suspensión perfecta. Nos enviaron la resolución en la que salía a nuestro favor, pero la empresa apeló. Fue por 2 meses, entonces apeló. Sí, todo ese tiempo. Le denegaron a la empresa la suspensión. Sí, ya. Denegaron la suspensión. Ya. Entonces la empresa apeló. Ha apelado y bueno, todo este tiempo todos los trabajadores hemos estado esperando la respuesta. Y bueno, resulta que hasta hace una semana atrás un compañero me llama. Ajá. Y me informa de que solo a la mitad sí les están aceptando y les van a pagar. Y a la otra mitad, que entre ellos estoy yo, no figuramos. O sea que no, la empresa no nos va a pagar. Ya, ¿y usted está segura, señorita Espejoa, de que su nombre no se encuentra consignado? Sí. ¿Le han corrido tratado de la resolución? Bueno, cuando yo fui a preguntar a la Sunafil, me dijeron que sí estaba apto ahí para hacer la denuncia. Ya, porque mire usted. No me ha llegado ningún correo. Ya, mire usted, Sí, dígame. Ya, mire usted, cuando presenta una empresa la suspensión perfecta de labores, lo primero que hace es ingresarlo por la plataforma del Mintra, ¿ya? En el Mintra se le otorga un número de registro, que lamentablemente la empresa no le otorga a sus trabajadores para que ellos puedan realizar, digamos, las coordinaciones respectivas para ver si sus nombres se encuentran ahí. Posteriormente pasa este documento a Sunafil. Sunafil realiza las investigaciones y Sunafil solamente emite un documento, como usted dice, una resolución. Y esta documentación la emite a la Gerencia Regional de Trabajo. Y somos los abogados, de acuerdo a la información que recopila Sunafil, las que emitimos las resoluciones de aprobado o desaprobado. Entonces, si usted me dice, ha estado desaprobada, entonces le da la razón al trabajador y desaprueba la suspensión perfecta de la empresa. Se le notifica al Mintra, el Mintra lo cuelga en la plataforma y obviamente se lo notifica al empleador. Entonces, el empleador, por lo que usted me dice, ha apelado. Entonces, la Gerencia Regional de Trabajo ha tenido que haber emitido un documento indicándole si es parcial o imparcial. Yo sugiero, señorita Espejoa, que se apresore usted a la Gerencia Regional de Trabajo. Si usted no tiene tiempo, le vuelva a dictar los números telefónicos de las personas con las cuales usted puede conversar, a fin de que le busquen en el sistema. Lo único que necesita es el número de RUG, y ellos le van a poder dar la información correcta. Apunte usted, por favor, le voy a volver a repetir los números. Ya, sí, dígame. Ya, 912-426-330. Es el señor Ítalo Tejada. Después, 982-906-809, Ángela Calderón. Ya. Ya, le voy a dar otro número telefónico más para que usted consulte y le busquen en el sistema. A ver, ya. 947-222
329, Diego Rodríguez. Llame usted de lunes a viernes en el horario de 7:30 de la madrugada hasta las 4:15. Lo único que necesita es el número de RUC y ellos le van a filtrar la base. Lo que de repente podía ocurrir es que la empresa podía presentar más de una suspensión perfecta de labores. Entonces, de repente en una salida, en otra no. Pero si solamente presentó una sola, al toque le van a decir si se encuentra considerada, no se encuentra considerada y todos los pasos adicionales que usted tiene que seguir. Sí, doctora, sino que mi duda es, ¿qué pasa? Que como fueron 2 meses, lo han hecho por el mes de mayo y otro por el mes de junio, por separado. Y entonces mi ha habido una compañero me ampliación. muestra Ha habido ampliación Ajá, entonces porque de suspensión. sí, ajá, porque como se fue ampliando también el estado de emergencia. Así es, Ellos no ajá, contaban hasta con enero eso, es entonces ahora. por eso lo ampliaron otro mes. Y mi compañero me muestra el correo que le enviaron de la resolución y solo figuraban 20 y la otra mitad de los trabajadores no. Entonces por eso dije, no me están considerando a mí ni a los demás. Entonces por eso dije, mejor hago una denuncia, voy, consulto y me dijeron que sí correspondía hacer una denuncia en la zona. Probablemente, pero yo sugiero que adicionalmente de ello verifique usted en la resolución para que que le corran traslado a su correo electrónico y quizás ellos, como tienen tiempo y tienen ingreso a esa base, que lamentablemente yo no tengo ingreso, sino con muchísimo gusto desglosaría la resolución y le explicaría, ellos le van a explicar esto, es por esto, por esto, por esto. ¿Qué hago? Hago usted tal cosa, con todo conocimiento de causa. Ya listo. Ya, doctora, muchas gracias. No hay de qué, gente espejo. Hay un mensaje del señor Leonardo, dice, cerramos las consultas. Sí, doctora, muchas gracias. Creo que ya tenemos una última pregunta. Jazmín Karina, adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Doctora, disculpe, con respecto a los regímenes especiales, por ejemplo, trabajadoras del hogar, le comento un caso. Sí, esta es una persona adulta, es trabajadora del hogar, ya tiene 69 años, trabaja para una agencia. ¿Ya? Trabaja para una agencia, la agencia es una agencia aduanera, ¿sí? Y trabaja en sí no hay un contrato, nunca hubo un contrato laboral y esta persona ha venido laborando más de 27 años. Sin embargo, nunca hubo un contrato laboral y tampoco gozó de vacaciones ni nada. Lo que sucede con esta persona es de que ya hasta se jubiló, pero seguía trabajando para esta empresa después de jubilada, ¿sí? Entonces seguía trabajando, pero sin ningún contrato, no se le renovó ningún tipo de contrato tampoco. Y bueno, a raíz de que la señora que necesitaba dinero salió en cable, en un canal donde se le estaba colaborando con víveres, así. Ajá. Entonces la encargada de la agencia la cita y le hace recién su liquidación. Le hace una liquidación, pero en la liquidación se consignan datos falsos. Por ejemplo, esta señora trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y trabaja con un sueldo mensual, se puede decir, de 600 soles hasta la fecha. ¿Y cómo le dividían? Le dividían 300 a la quincena y 300 terminando el fin de mes. La señora trabajaba las 8 horas, incluso más, ¿sí? Pero en la hoja de liquidación que le entregan por este problema que hubo, le ponen que solamente trabaja 4 horas. Le ponen que trabaja 4 horas, 24 horas a la semana, jornada... part-time. Sí, part-time, 4 horas. ¿Sí? Y según esta hoja, le están indemnizando los 27 años que no recibió vacaciones. 27 años no recibió vacaciones y le ponen por cada 3 años, le ponen un monto de 300 soles. En total, si uno cuenta, solamente le indemnizan 7 años. De los 27, solamente le indemnizan 7 con 300 soles. Ya. Y bueno, doctora, esa es mi consulta, ¿no? En este caso se puede hacer algo porque la señora ya, como le digo, no es jubilada, ella recibe ya una pensión, pero sin embargo tiene todo, esta hoja de liquidación consigna datos falsos
Y bueno, yo le digo indemnización porque así lo consigna la hoja, ¿no? La Ya. señora es analfabeta. Ya, pregunta. ¿La trabajadora tiene su hoja de liquidación con ella? Sí, doctora. Excelente. Si ella tiene la hoja de liquidación, el empleador, por más que la trabajadora no haya tenido su contrato, le está reconociendo los años de servicio. Sufi con eso. La señora sí tiene su prueba. Pregunta, ¿en la hoja de liquidación se le está consignando las fechas exactas de ingreso y de salida? Sí, doctora. Excelente. Mire usted, el hecho de que el empleador quiera pagarle una liquidación no implica que esa liquidación se encuentre correcta. Si la trabajadora de repente, como indica que es analfabeta, probablemente haya consignado su índice de derecho o de repente una firma a ruego, no implica que sea la aceptación de una liquidación correcta. Lo podemos tomar como una liquidación en forma de pago, como una parte de pago. Lo que tendría que hacerse es volver a sacar la liquidación, descontarle aquello que le han pagado y pedirle aquello que le falta. Porque la señora, por lo que usted me menciona, sí tiene prueba que acredite que sí es trabajadora. Ahora, la señora es jubilada, ¿por qué? Porque la empresa, porque el tiempo que trabajó en la empresa o producto de otra empresa en la cual ella laboraba. Mire, ella trabajaba en una fábrica y al terminar esta fábrica aportaba, pero cuando se salió y ingresó a trabajar como doméstica, esta agencia no la reconoce. Y según la señora, dice que la agencia pagó una multa por esa falta y solamente los aportes corren desde la fecha que ella ingresó a trabajar a la agencia. Más no se le reconoce los aportes de la fábrica anterior donde laboró. Pero ya está jubilada. Sí, ya está jubilada, ella recibe su pensión. Ya, porque mire, hay otra cosa ahí, cuando la persona es jubilada y continúa laborando, tiene que sacarse la mitad de la UIT y sumándole el monto que ella percibe de la ONP, que debe ser poquito, más lo que ella gana con su nuevo trabajo, no debe de pasar más de la mitad de la UIT. Si cuadra con ese perfil, entonces habrá que pedir el reintegro, pues en todo caso se le está pagando a la trabajadora menos. Ahora, la parte dice de que solamente trabaja 4 horas, que le acredite que trabajó 4 horas. ¿Por qué no trabajó 3 horas? ¿Por qué no trabajó 2? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Era cama adentro? ¿Cama afuera? No, cama afuera. Ah, podría argumentarse. ¿De casualidad la señora en alguna oportunidad le dieron alguna constancia de trabajo o realizó alguna constatación policial? No, doctora, no tiene constatación, no tiene contrato, nada. Sin embargo, con respecto al sueldo, doctora, ahorita la señora está afuera porque a razón de este inconveniente, la agencia se ha sentido como avergonzada, como que le están haciendo quedar mal. Y bueno, la señora vino hacia mi persona, me comentó, leí el papel y yo le dije, aquí hay fallas, ¿no? Aquí faltan, o sea, hay mucha irregularidad con respecto a eso. ¿Por qué no inicia usted un proceso? Entonces la señora teme de que, como ella me dice, no puedo hacer nada porque me están haciendo firmar, me van a entregar este dinero con la condición de que yo ya no haga nada. Si es que hago algo, no me van a dar, pero yo le digo que no importa, porque igual le tiene que otorgar según la ley, pero la señora está con ese temor, ¿no? Ya. Mire, le vuelvo a repetir, señorita de la Torre, lo que yo haría si fuese la señora, yo recibo la plata y en todo caso le firmo los documentos que la señora quiera. Probablemente me van a hacer firmar de que ya no me debe nada. Pero hay un principio que dice que los derechos de los beneficios laborales son irrenunciables. ¿Qué implica? Si mi liquidación son 50,000 soles y tú me das miserablemente 2,500, ya yo firmo, lo tomo. Pero lo adicional, lo restante, yo lo puedo solicitar en la vía judicial. Págame mi reintegro, porque lo que tú me has pagado es la liquidación que tú me has sacado de acuerdo a lo que tú crees pertinente. Y yo no puedo renunciar a un documento simplemente por la suscripción del mismo. Yo sugiero que cobre, que le dé, y podríamos utilizar de repente el caso de ser analfabeta, bueno, ya estoy hablando ya como abogada mala, pero en el hecho de que le han engañado, que le han hecho incurrir en error y tantas cosas. Porque cuando una persona es analfabeta tiene que tener una firma de ruego, un testigo de ruego que acredite que la señora está recibiendo todos los conocimientos y la interpretación respectiva del caso. Porque si no tiene ello, eso se puede caer, ¿ah? Y doctora, ¿y salvación? Sí tiene.
Ya, y doctor, y con respecto al pago, porque ahorita ella es, bueno, la señora me comenta, ¿no? Que ahorita prácticamente la han dejado ya la han liquidado y ahí queda, ¿no? Entonces ya no regrese, pero sin embargo, me ha indicado de que siga regresando porque tiene 3 meses de respaldo con pago. Esa es mi duda, ¿eso es cierto, doctora? Perdón, no le tomo atención, discúlpeme, por favor. Sí, mire, doctora, me indica ahorita la señora ya está fuera del trabajo, ¿Ya? ya la despidieron, así, pero sin embargo la señora sigue yendo porque a ella le han indicado de que tiene 3 meses de respaldo y a ella le van a seguir pagando, o está yendo por las puras. Está yendo por las puras porque ya no le van a pagar. Le están haciendo ir ya, discúlpeme ya porque ya la empresa o la persona que la contrató ya es mala. Porque usted cree que esos meses le van a reconocer, ya no le van a reconocer. Yo sugiero que la señora ya no siga yendo. O en todo caso, que presente su denuncia para que vaya un inspector laboral y la encuentren in situ trabajando, pues, que también podría ser. Ahora, el problema de que cuando va un inspector laboral es de que cuando es una casa de familia, si yo quiero le abro la puerta y si quiero no. A diferencia de una empresa, ¿no? Que obligatoriamente me tiene que abrir la puerta, porque si no me abres la puerta o me dejas esperando afuera mucho tiempo, más de 5 minutos, te pongo la multa por interrupción a las inspecciones laborales. Pero en una casa de familia es un poco peligroso. De repente lo que podría ir juntando es que de repente tenga testigos que a futuro en un proceso judicial la puedan ayudar, porque si tampoco se van a esconder y no van a querer, también va a ser problemático para ella. Porque de repente el proceso se puede demorar tiempo, pero yo creo que con el documento que le han otorgado de la liquidación, que lo guarde. Eso le va a servir mucho porque ese es un reconocimiento que la señora sí es trabajadora. Porque cualquiera no le va a dar un documento así. ¿Está firmado por la empleadora? Sí. Ya, chévere. Se puede hacer en todo caso si desconoce un peritaje de firma. Mire, doctora, a la señora como es una agencia aduanera, está dirigida por la familia Flanagan, que son de Inglaterra. ¿Ya? Entonces la señora hace el acuerdo contractual de manera verbal con la extranjera, con la señora, con la esposa de los gringos. ¿Ya? ¿Sí? Sino que resulta que ella solamente venía en los veranos y luego un tiempo ya no venía y pasa a hacer los acuerdos. Quien le está haciendo todo este trámite, este sinsabor, es la administradora de la agencia. Pero se debe hacer seguro con conocimiento del empleador. Actualmente la empleadora se encuentra en Inglaterra, no se encuentra en Perú. Y no desconoce todo. ¿Y tendrá alguna carta poder que le haya dado para que ella se encuentre facultada para poder realizar sus trámites correspondientes? Eso sí desconozco, doctora. Porque lo que se podría hacer es presentarle una conciliación extrajudicial e invitarla. Y ahí nos daríamos cuenta si está o no está, porque si no está, le tiene que dar una carta poder con facultades expresas para conciliar y ahí nos daríamos cuenta si está o no está. Y eso es un pre-chepis para un proceso judicial, porque le indicaré, no, mira, de verdad, yo te estoy invitando a conciliar, tú no has querido y mérito de eso me voy a la vía judicial. Y doctora, con respecto al sueldo, ¿está correcto? No, porque una trabajadora debería de ganar la remuneración mínima vital, que es 930 nuevos soles actualmente, ¿no? Con eso se le debía de liquidar. Pero le estoy mencionando de que tiene que ver eso con la liquidación que le dan a la señora, que sumando no tiene que pasar del monto de la mitad de la UIT, porque si pasa, va a tener que pagar renta quinta categoría y ese es un problema. Pero por lo que le pagan, si es la ONP, no creo que le paguen mucho, entonces puede ser que cuadre dentro de esos márgenes. Entonces, podríamos realizar un reintero de remuneraciones. Ya. Y doctora, ¿dónde puedo hacer mi denuncia? ¿La SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo? Y ya está. Para realizar la conciliación extrajudicial, la Gerencia Regional de Trabajo. Atención, desde las 10 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde, horario corrido. Y de repente quiere usted que vaya un inspector laboral, sugiere que vaya usted, bueno, ni siquiera que vaya, porque no están atendiendo de manera personal. Ingrese usted al Google, ponga usted SUNAFIL, hace usted clic, va usted a la mano derecha, hay una ventanita que dice denuncia virtual, lee usted todos los parámetros que indica y con eso puede usted levantar su información o su denuncia laboral. Muchas gracias, doctora. Ay, ¿de qué? Señor Leonardo, ahora sí creo. Ya, cerramos entonces, muchas gracias. Ahora sí. Qué importante su ponencia, doctora Johanna.
el agradecimiento, gracias por su tiempo y gracias también por la participación de todos los presentes, ¿sí? Y bueno, algunas indicaciones para darles. Me preguntan si van a dar certificados. Sí, esa certificación es opcional, ¿ya? Toda la información que requieren la pueden encontrar en la página de Infounza, que está en Facebook, ¿ya? Por favor, pueden ingresar a Facebook y ahí lo tienen. En todo caso, ubican los números de Infounza y les van a atender gustosamente. Muy bien, muchas gracias entonces, nuevamente. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. A usted, señor Leonardo. Muchísimas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, buen fin de semana y cualquier consulta, estoy en la Gerencia Regional de Trabajo. Muchas gracias, gracias. A ustedes, hasta luego.